Hoy te voy a contar quién va a ser el enemigo de Elbaf y además te voy a explicar toda la trama del arco. Y además todo esto confirmado con datos del manga. Empezamos el vídeo sin relleno y vamos directamente con la teoría. Y es que vamos a hablar del arco de Elbaf. Arco que, bueno, los fans de One Piece llevamos esperando desde hace muchísimos años. Como he comentado en vídeos anteriores, te diría que el arco más esperado por todos, aparte de obviamente el arco de encontrar el One Piece y el arco de Laugh Tale, sería probablemente el arco de Elbaf. Y no es para nada, y es que parece ser que Oda lleva con este arco en la cabeza desde hace muchísimos años. Y es que al principio de la obra encontramos Little Garden, que es básicamente donde nos introducen el concepto de Elbaf, nos confirman la existencia de los gigantes, Dory y Brogy, y nos meten en la cabeza que Luffy y Usopp quieren ir allí, causándonos también a nosotros unas ganas por ver ese país de los gigantes, que también se ha comentado en numerosos sitios, aparte de lo que viene siendo Little Garden, a lo largo de toda la obra de One Piece. Y es que viendo todo esto, pues obviamente podemos tener en cuenta que Oda tiene que tener algo pensado para este arco muy potente, y algo que lleve pensado también desde hace muchísimo tiempo, por lo menos desde más o menos Little Garden, o incluso antes, por lo menos más o menos de ahí, porque es donde nos introducen el arco y tenemos que pensar que tenemos que ir allí y todo el tema. La cosa es que claro, después de darle muchas vueltas, después de analizar la situación actual, yo creo que he podido llegar a una muy buena conclusión de lo que va a pasar en Elbaf, y es que Oda nos lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo y ahora pues como que lo acaba de confirmar. Y es que en el reciente capítulo de One Piece, que creo que era el 1106, ahora mismo con los números estoy un poco perdido, vimos que llegan Dory y Brogy a la isla de Egghead. Hemos visto que llegan y llegan diciendo un diálogo que es bastante curioso, y es que dicen que obviamente van allí porque también está Mugiwara, ¿no? Que sabemos que lo quieren muchísimo y que son amigos suyos, pero van también diciendo que el Mugiwara, que Luffy, es el dios del sol. Y esto obviamente no está pues por nada aleatorio. Esto ya comenté de que hay varias veces que a lo largo de la obra de One Piece se nos ha hablado de los gigantes. Hemos visto el reino de Elbaf también, concretamente en el arco del pasado de Big Mom, en el flashback de Big Mom. Y es que hemos visto algo que me resulta muy curioso, y es que hemos visto que los gigantes efectivamente adoraban al dios del sol, hablaban del dios del sol y lo conocían, dando una explicación también a por qué Dory y Brogy lo dicen con tanta naturalidad. Porque no lo llaman Nika, dios de la liberación, ni nada, sino que lo llaman dios del sol. Y es que esto obviamente va a ser muy importante. Y es que aquí podemos empezar a tirar del hilo y llegar, bueno, a ciertas conclusiones. Y es que también tenemos que ver qué pasa con Dory y Brogy para empezar a entender la teoría. Recordemos que estaban con una persona antes de verlos llegar a la isla de Egghead. Esta persona no es nada más ni nada menos que nuestro pana Shanks. Y es que vimos que estaban con él, todo muy bien, todo parecía estar muy bien, pero claro, tenemos que tener en cuenta algo, y es que probablemente si ellos saben lo del dios del sol, no es solamente pues porque hayan podido ver el cartel en lo que viene siendo el cartel de recompensa, y es que hayan visto ahí la foto de Luffy y hayan deducido que es el dios del sol, porque probablemente no existan imágenes, o como mucho existirá algún garabato o algún mural o algo por el estilo de él, sino que probablemente si conocen lo del dios del sol, es muy probable que sea por Shanks, persona por la cual Luffy de manera indirecta se comió la fruta, ya que si Shanks no lo hubiera llevado allí, Luffy no lo hubiera consumido y todo esto que viene por detrás. Es decir, que probablemente Shanks conozca cosas de todo lo que viene siendo Nika, de todo lo que viene siendo el gobierno mundial, de todo lo que viene siendo el dios del sol, el dios de la liberación y todo esto. Es decir, que si a raíz de todo esto es como que Shanks lo conoce, pues muy probablemente se lo haya comentado a los gigantes, muy probablemente Dory y Brogy lo conozcan directamente, de manera completamente directa, por el mismo Shanks. ¿Y esto a qué nos lleva? Que muy probablemente, si lo saben Dory y lo saben Brogy, lo sepan más gigantes, ya que esos Shanks dudo que lo comentara en Petit Comité, y Shanks parecía ser una persona muy querida y muy respetada por todos los gigantes. Y es que esto me lleva a pensar lo siguiente, y es que hemos visto que los gigantes son una especie de raza, por así decirlo, que tiene unas creencias un poco arraigadas en el pasado, un poco más de hace algún tiempo, un poco más vikingas y tal, y hemos visto que los vikingos sabemos que rezaban mucho a los dioses, que tenían mucha creencia a los dioses, y que obviamente los interpretaban pues como lo que son, básicamente dioses, los interpretaban como eso y obviamente los trataban como tal. Entonces, si tenemos que Oda ha basado directamente a los gigantes en lo que vienen siendo vikingos, pues podemos tirar de la manta y ver que obviamente vamos a tener todo el tema
tema de los dioses. No por nada, como digo, en el flashback de Big Mom vimos que rezaban al dios del sol. Y es que viendo que Dorry y Brogy conocen al dios del sol, todo esto nos puede llevar a algo más importante. Y como digo, el personaje de Shanks es justamente la clave. Cuando lo vimos con Dorry y Brogy, que estaba en Elbaf, vimos que todos los gigantes lo querían, lo respetaban, incluso querían ir con él de viaje y querían llevárselos, pero Shanks dijo que no y se fue. También conocemos que hay una persona que es la que manda en Elbaf, al menos desde fuera es lo que se nos ha dicho a nosotros, que es nada más y nada menos que el rey Loki. Y es que el rey Loki en principio es justo el rey que manda en todos los gigantes en todo el reino de Elbaf. Esto quiere decir que él tiene el poder absoluto. Pero de este personaje no hemos visto ni siquiera la cara, es decir, es un personaje que Oda nos está guardando por alguna razón que no conocemos. Y la razón para mí va a ser que va a ser el enemigo de este arco. Yo en un principio sí que es cierto que he visto mucha gente decir de siempre que Loki iba a ser el enemigo de Elbaf y tal y no sé qué, pero no veía ninguna lógica, ya que no se aportaban argumentos, simplemente decían que sí porque era el rey y obviamente era un rey malo según la gente y tal, y que Loki es el dios del engaño y las mentiras y tal y tal y tal. Bueno, pues creo que esto, bueno, no sé cómo va a ir, pero yo tengo mi teoría y creo que va directamente relacionada con el dios del sol, ya que creo que podría ser que Shanks, el momento que nos ponen que está en Elbaf, no fuera un momento completamente aleatorio, sino que fuera un momento que tiene toda la lógica del mundo. Quiero decir, si nos ponemos a analizar el por qué lo ponen allí, vemos que obviamente es para derrotar a Kid, pero por qué nos hacen énfasis en que los gigantes lo adoran, que la gente lo adora un montón, que directamente los protege, que quieren irse con él de viaje. ¿Por qué se nos hace énfasis en esto? Pues para mí es para representar que los gigantes, después de conocer a Shanks, ya no tienen que creer en lo que viene siendo su rey, ya no tienen a un máximo estandarte como puede ser el rey Loki, sino que ahora pueden estar un poquito más pendientes de otra persona, y esta puede ser Shanks, y a raíz de aquí puede ser que el personaje de Loki empiece a comerse la cabeza y empecemos a verlo el por qué puede ser el enemigo. Y esto obviamente no viene por ninguna razón aleatoria, esto viene por algo que tiene toda la lógica del mundo, y es que si vemos el personaje de Shanks, obviamente hemos visto que es literalmente un papucho, todo el mundo lo quiere, y si el rey, que es una persona que obviamente tiene que tener mucho ego por estar al mando de todos los gigantes de Elbaf y todo esto, vemos que quizás los gigantes empiezan a querer más a otra persona que ni siquiera es un gigante que a él, obviamente va a querer obtener ese respeto a través del pueblo. ¿Y por qué quiere esto? Pues simplemente por el ego. ¿Cómo lo puede hacer? Pues de una forma muy sencilla, y es que si hemos visto que los gigantes rezan al dios del sol, puede ser que haya otra persona que todavía le pueda quitar más el puesto al rey Loki, y es justamente este dios del sol, ya que vamos a ver, como digo, si están basados en vikingos, si creen tantísimo los dioses, si tienen estas culturas tan arraigadas en esto y todo, y tienen tantísima creencia en esto, entonces, ¿qué podrían hacer para pensar esto? O sea, ¿por qué tendrían esto metido en la cabeza? Pues obviamente sería pues por todas las creencias que tienen. ¿Y qué pasaría si se planta alguien a quien le están rezando todos los días dentro del país de Elbaf? Que obviamente el rey, que no deja de ser nada más que un humano, pasaría a un segundo plano, y el dios del sol, que ven ellos pues eso como una deidad, lo tomarían directamente como la persona a la que tienen que seguir y a la que tienen que obedecer, estando el rey directamente completamente bajado de su puesto y bajando a ser simplemente un humano normal en comparación a lo que viene siendo el dios Nika, que como digo está arraigada a todas sus creencias. Entonces creo que todo esto puede desembocar en una envidia de Loki hacia el personaje de Luffy, y que justamente el hecho de que Dorry y Brogy hayan ido con Luffy y tal, no creo que tengan ningún tipo de mala intención, pero puede ser que vayan directamente con él pues para intentar estar bien porque son amigos suyos y se lo intenten llevar a Elbaf o lo que sea, y que finalmente cuando lleguemos a Elbaf obviamente tengamos ciertos aliados al principio, pero que en un momento en concreto el dios Loki, que nos estará hablando muy bien, haciendo un poco referencia a lo del Loki que es el dios de lo engaño y las mentiras y tal, en un momento cambie toda la situación y tenga trazado un plan para intentar acabar con Luffy, intentar matarle o intentar extraerle la fruta en el caso de que tengan alguna cosa que desconozcamos que sea capaz de extraer frutas. Esta opción porque lo importante de este plan es la fruta de Luffy, y creo que obviamente Loki va a querer destronar a Luffy, va a querer acabar con él, pero no porque sea un dios del sol y tal, no, porque él quiere ser el dios del sol, él quiere ese respeto. Ya lo ha perdido con la parte de Shanks y tal, y sabe que probablemente en poder no pueda acercarse a él, pero un Luffy que todavía está evolucionando el poder, quizás con un buen plan, quizás con un ejército de aliados o algo por el estilo, que es la tribu de los gigantes, que obviamente son muy poderosos, quizás en su cabeza tenga algún tipo de plan para hacer que
que Luffy muera, obtener esa fruta él, comérsela y volverse el nuevo dios del sol, que obviamente esto haría que volviera a tener ese estatus, haciendo que tuviéramos un rey que fuera completamente envidioso, un rey que fuera literalmente una persona horrible y que quisiera acabar con él. Por otra parte, probablemente tengamos un personaje que aún desconocemos que sea el que va a cumplir luego después de la... después de que quitemos a Loki del cargo de rey, por así decirlo, por haber intentado matar a Luffy, que lo echen del pueblo, lo maten o lo que sea, dependiendo de los gigantes, pues tendríamos que tener una persona que sí que sea rey, una persona que sea rey porque se lo merece, porque sí, que no le haya tocado, que no haya tocado por herencia, sino que simplemente se lo merezca de verdad y no simplemente por ego, y eso obviamente es algo pero muy importante. Así que yo creo que la trama de Elbaf, con todo el tema de Dory Broggy llegando a Egghead mencionando lo del dios del sol, no está para nada de manera completamente aleatoria, sino que tiene todo el sentido del mundo, y es que el objetivo de Loki va a ser obviamente convertirse en el nuevo dios del sol, para que todos los gigantes que no le están prestando atención debido a las nuevas fuerzas que están saliendo en el mundo, que son Shanks, por ejemplo, que vemos que es amigo suyo, el nuevo dios del sol que es Luffy y tal, pues desaparezcan y sea él el centro de atención, porque un rey que encima es un gigante obviamente tiene que tener un ego increíble, y el hecho de ver cómo el pueblo más poderoso del mundo está basando de ti, no te está haciendo caso, está haciendo caso a gente que ni siquiera son gigantes, que son simples humanos, que incluso puede ser que él no tenga esa creencia del dios y que simplemente lo vea como una tontería o algo por el estilo, creo que puede ser muy bueno. Y creo que todo esto mezclado con una raza tan poderosa como son los gigantes, con ciertas tradiciones vikingas, ciertos juegos que pueden hacer en el sentido de que no quizás tengamos un arco de peleas físicas tal cual, a pesar de que creo que alguna puede ver, sino que puede haber algún tipo de prueba o algo por el estilo, ya que en la cultura vikinga y la mitología nórdica hay muchas cosas relacionadas a pruebas y todo el tema este. Creo que sería divertido que viéramos, por ejemplo, a Luffy hacer una prueba de comer contra el dios Loki, o de beber de Zoro contra el dios Loki, o algo por el estilo, y que viéramos ciertas pruebas de los Mugiwara contra ellos, y que fuera un arco un poco diferente, obviamente cerrándose con una gran pelea y algo muy importante que tiene que ser muy bonito para el espectador, pero para cambiar un poco, sobre todo porque ahora de cara al final de One Piece nos vamos a hartar de ver peleas que en teoría van a ser espectaculares. Así que para mí tiene todo el sentido del mundo que Loki, simplemente por ego, quiere obtener la fruta de Loki para convertirse en el nuevo dios del sol. ¿Pero qué piensas tú? Déjame en los comentarios.